Vamos entonces a comenzar esta unidad 9. Básicamente trata el régimen económico-financiero en la Constitución Nacional con los contenidos tributarios, presupuestarios, rentísticos, crediticios, financieros y todo lo vinculado a un concepto amplio de aspectos económicos, de incumbencia económica, la materia económica en la Constitución Nacional, aclaro, en la Constitución Nacional, porque podemos advertir que existen una gran cantidad de normativa dictada por el Congreso de la Nación y así por las legislaturas provinciales y por los consejos deliberantes de las autonomías municipales que también tienen sus regímenes económicos financieros, pero utilizaremos un régimen uniforme base que sienta los principios generales en la Constitución Nacional. En este punto nos tomaremos la clase de hoy y de mañana, dos clases, con el entendimiento que los integrantes de la clase, de la cátedra, así lo entendemos, de que es una unidad súper importante para los alumnos de las carreras de ciencias económicas, porque a partir de estos contenidos se sustancian los basamentos normativos elementales en los aspectos esenciales que tienen que ver con todo el andamiaje económico financiero en el marco de la institucionalidad jurídica que da la Constitución Nacional. Por eso es importante para ustedes. Yo diría que es una de las unidades más importantes o la más importante, y a la vez aquellas que van a aplicar en mayor medida en sus actividades profesionales, tanto en los tres órdenes, es decir, licenciatura para los economistas, para los contadores y también para los profesionales de ciencias económicas, por supuesto, en general, los administradores, porque así aplican permanentemente estos conceptos. Y aclarar de que esto no si bien sistemáticamente está en un apartado de la primera parte, digamos, o si quiere, en el programa, en la sistematización del programa, lo encontramos en la primera parte. Esto no quiere decir de que a nivel constitucional solamente esté en en la primera parte de la Constitución Nacional, cuando se habla de derechos o declaraciones de derechos y garantías, sino que también existen contenidos en la parte orgánica de la Constitución Nacional, que a ello vamos a hacer referencia, de tal manera que trasvasa a lo largo y a lo ancho del texto constitucional algunos temas que vamos a ver. De alguna manera esto tiene que ver un poco con una conjunción de principios, por eso están en las dos partes de la Constitución Nacional, entre los derechos, las garantías, las libertades de naturaleza económica, como por ejemplo ejercer industria lícita, el derecho de propiedad, a ingresar, transitar y salir libremente, el derecho, todos los derechos del contenido patrimonial y de naturaleza de la libertad, sí, en consonancia con una suerte de relación en permanente tensión que existe con el ejercicio de las potestades del Estado, limitando derechos fundamentales y además buscando herramientas de naturaleza recaudatoria, con lo cual, para el cumplimiento de los fines estatales, con lo cual, bueno, allí se encuentra una suerte de tensión entre derechos versus poder, en cuanto se entiende que el Estado garantiza y busca la representación y el interés general en el cumplimiento de funciones, y para ello necesita costear y financiarse de recursos para poder cumplir con las funciones esenciales, ¿sí?, que tiene el Estado y que lo definen como tal. Y acá vamos a analizar las dos partes, si se quiere, de las finanzas, porque por un lado vamos a tener todo un área vinculado a los ingresos, es decir,
cuáles son las posibilidades recaudatorias que tiene el Estado, cómo se hace de los recursos para el cumplimiento de esos fines, y por el otro lado, todo lo claro, lo vinculado a los ingresos y los recursos, la institución fundamental, la figura a destacar en los tributos. Es decir, es los tributos y sus subespecies, impuestos, tasas y contribuciones, son las maneras más importantes de que tiene el Estado para recaudar y financiarse. Por otro lado, haremos referencia a los egresos, es decir, cómo gasta. Y acá, cuando hablamos de cómo gasta, vamos a contemplar el Instituto del Presupuesto, que tiene naturaleza constitucional porque la Constitución Nacional también le dedica varios dispositivos a lo que entendemos por el mecanismo de prioridad y de gasto, es decir, la ejecución del presupuesto también para el cumplimiento, ¿sí?, de los intereses fundamentales. Estos temas, lo tributario, lo presupuestario y en general lo financiero, se ha estudiado muchísimo hasta que también inclusive la doctrina habla como especificidades del derecho constitucional. El derecho constitucional tributario, el derecho constitucional presupuestario, el derecho constitucional financiero, es decir, unas categorías disciplinarias incluidas dentro del derecho constitucional, aunque no tengan autonomía científica ni didáctica, pero que sí implican una serie de principios que informan toda la problemática económica financiera, ¿sí?, de la Constitución Nacional. Con lo cual, la sistematización de esta asignatura es esa. Por un lado, vamos a ver lo vinculado a los ingresos, los recursos, y por lo tanto allí la vedette, digamos, son los tributos. Pero por el otro, vamos a ver lo presupuestario, es decir, los egresos. El principal mecanismo de gasto, yo diría el único, o por lo menos la norma o la herramienta que habilita el gasto, es el presupuesto, y por lo tanto también allí lo vamos a estudiar. Pero antes de estos dos mundos, digamos, entre recursos o tributos versus gastos, que es el presupuesto, tenemos que destacar también todo lo vinculado a la problemática del crédito público, todo lo vinculado a algunos elementos constitucionales que tienen que ver con los aspectos financieros, crediticios, cambiarios, económicos que se encuentran en la Constitución Nacional. En este punto, lo primero para destacar es que la Constitución Nacional, en el artículo 75, en el inciso 6 y 11 de este artículo 75, hace referencia a las potestades cambiarias y monetarias. Por supuesto, cuando mencionamos el 75, quiere decir que es el Congreso, con lo cual, cuando hablamos de 75, ya se nos viene a la cabeza que es el Congreso de la Nación. Y lo hace a través de leyes, con lo cual, si mencionamos el 75, suponemos que es el Congreso y que es el principio de legalidad, porque el Congreso se despide a través de leyes. Y entonces, lo vinculado a las potestades monetarias y cambiarias, dice el inciso 6, que es atribución del Congreso de la Nación establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales. Y el inciso 11 dice que es competencia del Congreso hacer ceder moneda, fijar su valor y el de las extranjeras, y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la nación. Acá entonces se empieza a jugar lo monetario y lo crediticio. Primero, se constitucionaliza la figura de lo que nosotros conocemos
como Banco Central. Antes de la reforma constitucional de 1994, se hacía referencia a un banco con facultad para emitir moneda y demás bancos nacionales. Después de la reforma del 94, y por lo tanto, en esa constitución histórica tuvo origen la Carta Orgánica del Banco Central, que a ese banco con facultad de emitir monedas se lo llamó Banco Central. Después de la reforma constitucional de 1994, se distingue claramente un banco federal de los demás bancos nacionales. Con lo cual, el Banco Central, con facultad de emitir moneda y fijar su valor, es un banco que tiene naturaleza federal, es decir, se ha destacado la importancia que tiene para el sistema federal, por lo tanto, la necesidad de que intervengan las provincias porque sus decisiones tienen impacto respecto a los presupuestos provinciales, de tal manera entonces que es una competencia federal con impacto en toda la nación. Y dice después otros bancos nacionales, con lo cual se distingue un único banco como una potestad pública del monopolio de la emisión de la moneda y fijar su valor, diferenciándolo de bancos de propiedad del Estado que no ejercen funciones públicas, a diferencia del Banco Central, sino que compiten con la banca privada como si fuesen otros bancos, llámese banco hipotecario, Banco de la Nación Argentina, etcétera, que además cumplen una suerte de función de fomento porque a través de ellos se canalizan algunos programas de gobierno, pero que en definitiva compiten con la banca privada en otros aspectos. De tal manera que hay que diferenciarlos con el Banco Central, ahora llamado Banco Federal, con claras funciones públicas, potestades públicas en este sentido. Acá destacar de que nuestra Constitución Nacional, a diferencia de la principal fuente, la Constitución de Filadelfia de los Estados Unidos, que a diferencia de ellos, nosotros sí constitucionalizamos un banco con esta naturaleza. Los Estados Unidos no, lo que les llevó todo un conflicto en el siglo XIX respecto si era constitucional o no una suerte de reserva, o lo que se llama reserva federal. Y la Corte norteamericana dijo que esto surge de las potestades implícitas del Congreso. En nuestro país, siendo consciente, allá por el siglo XIX también, de esas dificultades, por la impronta que ha tenido Mariano Fragueiro, porque Mariano Fragueiro era aquel que sentaba una ideología más bien social en la Constitución, a diferencia de Alberdi, donde Alberdi era, la influencia de Alberdi era más bien ideas liberales, a diferencia de Mariano Fragueiro. Por lo tanto, Mariano Fragueiro, con la idea del crédito público, su famosa idea del crédito público, estableció todas estas competencias estatales en materia cambiaria, monetaria y demás. Dicho esto, empecemos entonces a analizar la importancia que tiene estos artículos constitucionales. Fíjense ustedes, dice, establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales. Habla de emitir moneda, después en el inciso 11, de sellar la moneda, fijar su valor y de las extranjeras. Esto significa de que la potestad monetaria es una potestad soberana constitucional, lo que implica la imposibilidad de que el Estado tome algunas decisiones
porque hacen a la personalidad del Estado, como por ejemplo, conforme a tus artículos, no tienen un directo sostén constitucional las cuasimonedas emitidas por las provincias, porque es potestad del gobierno nacional. Tampoco se podría dolarizar la economía, es decir, una delegación absoluta de la potestad monetaria en una moneda extranjera, porque conforme a la Constitución Nacional es el Banco Central el que la emite y fija su valor, con lo cual no podría renunciar o delegar esas funciones a una entidad distinta como la Reserva Federal Norteamericana, porque estaría delegando competencias que son indelegables. Y la Constitución habla de emitir moneda, antes se hablaba de acuñar moneda, emitir moneda, fijar su valor, lo dice en forma singular, es decir, una moneda nacional, fijar su valor. Pero cuando habla de las monedas extranjeras, lo dice en plural, con lo cual establece la convertibilidad o la relación que existe entre la moneda nacional y las monedas extranjeras según las políticas que tenga el Banco Central. Estas son potestades federales, con lo cual tenemos que correlacionar este inciso sexto y 11 de la Constitución Nacional con el 126 de la Constitución Nacional, cuando prohíbe a las provincias acuñar moneda, establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal. De tal manera de que es una potestad nacional del gobierno federal sumada a la prohibición que tienen las provincias en este sentido. Adviertan también la importancia de la potestad monetaria y cambiaria con respecto a la problemática inflacionaria. Si bien no existe un dispositivo constitucional que cuestione, achaque la inflación, el artículo 75, inciso 19, dentro de lo que se denomina la cláusula de desarrollo humano, establece como una política del gobierno nacional proveer a la defensa del valor de la moneda. Es decir, busca una moneda fuerte y que el Estado debe defenderla. De tal manera de que lo que hace la Constitución Nacional es cuestionar una moneda débil y obviamente en periodos de inflación o de hiperinflación, por supuesto que vamos a tener una moneda débil. La moneda débil o la no defensa del valor de la misma significa un impacto negativo respecto a los presupuestos provinciales. Se habla del denominado impuesto inflacionario que ustedes conocen muy bien y también se habla de una suerte de expropiación encubierta. ¿Por qué? Y claro, al haber una inflación las cosas valen menos y hay una suerte de transferencia de recursos de los particulares hacia el Estado, con lo cual allí se advierte entonces una suerte de quita encubierta de recursos particulares a recursos estatales cuando hablamos de etapas inflacionarias. Y vuelvo con el Banco Central, porque el Banco Central, junto a otros órganos, como por ejemplo la autoridad federal que va a hacer cumplir la ley de coparticipación, o cuando habla de las universidades o los entes reguladores, son los pocos órganos que están en la Constitución Nacional u organismos fuera de los poderes del Estado. Y allí la doctrina habla de que existe una suerte de integración de estos órganos basadas en una legitimidad técnica y no una legitimidad política democrática como el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo. Es decir, cuando se constitucionalizan estos organismos, están
sostenidos en una legitimación técnica y no política, lo que implica un reaseguro en sus facultades de autonomía y autarquía. Es decir, son organismos independientes porque tienen que estar sostenidos por la imparcialidad en razón de los objetivos y los fines que cumplan. Y allí es cuando debe destacarse la autonomía del Banco Central como uno de los principios fundamentales. La reforma constitucional de 1994 se buscó incorporar la palabra autonomía, pero no tuvo debida recepción, lo que hubiera sido positivo para, digamos, la suerte también y la salud, si se quiere, del sistema institucional del Banco Central, ahora constitucionalizado como Banco Federal. Y la autonomía es una de las características fundamentales para que lo que diga el Banco Central por sus competencias no debe estar influido directamente en forma inmediata por las necesidades del gobierno de turno, porque sus decisiones trascienden el gobierno y a la vez impactan respecto a todas las decisiones políticas en todos los niveles de gobierno. Y entonces existe toda una serie de mecanismos y garantías establecidos en la Carta Orgánica del Banco Central para garantizar esta autonomía e independencia. Insisto, porque el Banco Central tiene que ser una entidad independiente, imparcial y cumplir unas funciones técnicas y no políticas. Por ejemplo, se dice que no va a cumplir directivas directas del Poder Ejecutivo del Ministerio de Economía. Se dice que sus directores son nombrados con un procedimiento especial con acuerdo de Senado. Se establece que presenta informes directamente ante comisiones bicamerales. Es decir, toda una suerte de mecanismos que garantizan esta autonomía. Sin perjuicio de eso, también existen excepciones a estas independencias y garantías, y además no podemos desconocer que la realidad política diariamente nos hace ver, nos demuestra de que los directores del Banco Central son de la confianza del gobierno de turno y responden a las directivas directas e inmediatas, las órdenes que diga el presidente de la Nación y los ministerios de Economía, sin perjuicio de que el espíritu del sistema es la autonomía y la independencia. Esto no quiere decir aislamiento total del Banco Central, es decir, el Banco Central no tiene que estar aislado absolutamente, porque debe articular sus políticas con aquellos vinculados a los ingresos, a los egresos, a las políticas o las decisiones de endeudamiento, todo lo vinculado a políticas fiscales y demás. Es decir, no tiene que ser una entidad absolutamente aislada a las decisiones de macroeconomía, pero a la vez esto no quiere decir una subordinación total al gobierno de turno, insisto, porque las decisiones que toman trascienden un gobierno. Por lo tanto, cuando hablamos del Banco Central, hablamos de una autoridad constitucional independiente, que debe tener autonomía, que debe tener independencia, que recae sobre sus espaldas importantes competencias financieras, crediticias, monetarias y cambiarias, que hacen a la suerte de toda la política y las decisiones en materia de política económica que tome un gobierno, pero insisto, con independencia y autonomía, pero no en forma aislada absolutamente, porque puede haber desarticulaciones respecto a políticas fiscales, de endeudamiento, etcétera, que es importante de que haya una suerte de conjunción en las decisiones macro que se tomen en materia económica financiera. Esto es entonces una constitucionalización de aspectos fundamentales del Banco Central y la importancia de la política monetaria también. Y además se establece un monopolio, es decir, quien solamente emite la moneda
fija su valor en el banco y no lo podría hacer otra entidad. Justamente por eso es que se prohibió en la Constitución, por ejemplo, de 1949, de que el Banco Central fuese una autoridad mixta o privada. Es decir, obviamente tiene que ser una autoridad pública, insisto, por las potestades y facultades y competencias públicas que no pueden ejercer una entidad privada como cualquier otro banco. Existen antecedentes en la historia argentina donde existían bancos de que emitían moneda, es decir, una suerte de banca libre, lo que generó dificultades también, e inclusive en la etapa preconstituyente, el Banco de la Provincia de Buenos Aires tenía una suerte de atribuciones que hoy podríamos decir que son análogos al Banco Central, por eso tiene un grado de independencia mayor, el Banco de la Provincia de Buenos Aires respecto de otros bancos provinciales, porque cuando se unió la Provincia de Buenos Aires a la Confederación, se respetó algunas potestades preexistentes del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Ven ustedes la importancia de este tema y en los apuntes ustedes lo van a tener debidamente desarrollado. ¿Está claro esto? Sí, También es importante todo lo vinculado a la deuda interna o exterior de la nación. El inciso séptimo dice que es competencia del Congreso de la Nación arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. Es decir, todo lo vinculado a la deuda, fijar nueva deuda o arreglar una deuda existente es competencia del Congreso de la Nación. Por eso, cuando hablamos de ir al Fondo Monetario Internacional y demás, o la ley que se dictó a finales del 2019 o a principios del 2020, esto fue pre-pandemia, sobre la sostenibilidad de la deuda, fueron leyes que hacían referencia a la deuda pública y la renegociación de la deuda pública. No obstante, la Ley de Administración Financiera, la 2456, que es una suerte de reglamentación de todos estos aspectos y incorpora otros más, que establece todo lo vinculado al sistema financiero nacional, esta ley dice que puede el Poder Ejecutivo Nacional realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante la consolidación, conversión o renegociación en la medida que eso implica un mejoramiento de los montos, plazos y o intereses de las operaciones originales. Esta, en definitiva, concretamente, esta ley, perdón, lo que ha hecho es que el Congreso, a través de la ley, delega al Poder Ejecutivo posibilidad de renegociar, mejorar, reestructurar la deuda, siempre y cuando la mejoren los intereses, plazos y demás. Con lo cual, hay una autorización amplia, una delegación, que inclusive no respetaría el 76 de la Constitución cuando dice bajo qué parámetros y qué condiciones se tiene que delegar, pero que en definitiva esto que le estoy explicando justifica porque muchas veces es el presidente de la nación y no el Congreso el que resuelve vinculaciones a la deuda. Es decir, se ve que en lugar de que el tema se esté renegociando en el Congreso de la Nación, lo hace un ministro por orden del Ejecutivo, un ministro de Economía. Con lo cual, allí ven por qué justamente no interviene el Congreso, pero interviene el Poder Ejecutivo. Pero, profe, en el caso de esta ley hablaría de habilitar al Ejecutivo con una deuda que es anterior, o sea, no es para toma de deuda, sino para refinanciar o para mejorar la deuda adquirida. O también Reestructurar habilita, la deuda, exacto, o renegociarla también y demás. habilita al Ejecutivo a hacer una toma de deuda nueva.
No sé si se entiende mi pregunta. No. O sea, esta ley habilita al Ejecutivo para reestructurar la deuda. ¿Sí? ¿Hasta ahí va Sí, bien? Pero no habilitaría al Ejecutivo a tomar nueva deuda que no sirva para reestructurar una deuda ya adquirida. exactamente. Lo que Bien. sucede es que la reestructuración, exactamente, estamos hablando de Tal deuda vez sea ya adquirida engañosa y la no. pregunta y tenga como esa trampa, porque tal vez para estructurar deuda haya que tomar nueva deuda. Pero A bueno, eso iba. claro, Arreglar la deuda significaría una deuda originaria, reestructurar, consolidar, es una deuda vieja transformada. Lo que pasa es que esa deuda vieja transformada, ya heredada, significa cambiar condiciones y en los hechos significa seguir endeudando, postergando plazos, postergando vigencias y demás. En definitiva, si no la pagas, estás generando nueva deuda futura. exactamente. Bueno, Por eso digo, es como engañosa la propia ley, ¿no? O sea, sí, exactamente. No, esto lo vemos mucho más claro en los consejos deliberantes. Cada vez que un municipio se va a tomar una deuda por la razón que fuese, tiene que ir al consejo deliberante. Tiene que ir al consejo deliberante, salvo en algún caso concreto de que el consejo deliberante haya autorizado a un ejecutivo, a un intendente a tomar una deuda por algún motivo. Pero en concreto, la deuda es materia de reserva de ley, por lo cual son los organismos parlamentarios los que deben autorizar el endeudamiento. Y el tema de la deuda del Banco Central, por ejemplo, cuando emite LEVAX, las letras del Banco Central, que por ahí hace unos años era un instrumento coyuntural, marginal, digamos, pero últimamente, sobre todo en la gestión del gobierno anterior, se hizo uso y abuso, digamos, y se generó una deuda que la tomaba el Banco Central. No, no Yo el, no sé concretamente si existía una ley que autorizara eso. La verdad que no lo claro, sé si, o si era tomado como un instrumento financiero y no de endeudamiento. claro. Sí, ahí me surgió la Eh, pregunta, está interesante la pregunta para ver cómo es el tema. Yo voy a sí, averiguar sí, también. totalmente, porque genera deuda en dólares. ¿No es así? No, no, era, bueno, sí, también había llevax en dólares, había en pesos y en dólares, el grueso era en pesos. Sí, sí. Por supuesto de que muchas veces se toman artilugios legales para, a través de una ley genérica o de habilitación, como hacemos referencia recién, para generar estos mecanismos de deuda. La ley de administración financiera, en el artículo 8, si mal no recuerdo, establece todo lo que significa deuda, es decir, obligaciones a futuro, y no solamente son préstamos o empréstitos, sino toda una serie de otros mecanismos más complejos que también implican compromisos a futuro a ser cancelados. Claro, lo que También, pasa, perdón, ¿no? Pero en el caso de las LEVAC, que creo que es lo que el compañero hacía referencia, tienen como un carácter de instrumento de regulación monetaria. Entonces es como que, digamos, también esconde una trampa, ¿no? Porque al ser también un instrumento para regular el sistema monetario, es como que no se ve desde la perspectiva de toma de deuda, ¿no? O sea, habría que ver el carácter jurídico que tienen las LEVACs como para decir si entra o no en este fundamento. está claro, coincido, de todas maneras desconozco cuál es la norma que habilita, digamos, ese instrumento o esa herramienta. claro. De cualquier manera queda claro que si se trata de bonos del Tesoro, ahí sí tiene que intervenir el Congreso, digamos, sería arreglar deuda, en el caso de los bonos del Tesoro. Totalmente. Bonos del tesoro, totalmente. Totalmente. Las letras, totalmente, son deuda y autorización legislativa para su emisión. Además, debe establecerse cuáles son las condiciones, con qué tasa de interés, cuáles son los plazos de evolución, etc.
y cómo se rinden, cuáles son los agentes financieros también. Son todos elementos que en las normativas que instrumentan estas operatorias, bueno, deben estar establecidos concretamente por ordenanza. Perfecto. Otro tema fundamental es lo vinculado a los subsidios a las provincias. Fíjense en que el inciso 9 del artículo 75 dice que es competencia del Congreso acordar subsidios del Tesoro Nacional a las provincias cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios. O sea, subsidio a las provincias, plata que el Congreso, que autorice el Congreso para darle a las provincias cuando, digamos, para asistencia financiera, porque dice cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir gastos ordinarios. Es decir, tengan una situación de urgencia, una suerte de emergencia financiera. Y acá, de alguna manera, rige en este tema una suerte de delegación también, porque esto se encuentra reglamentado, de alguna manera, entre comillas, con la ley de coparticipación, cuando destina un porcentaje de la masa coparticipable a los famosos ATN, aportes del Tesoro de la Nación, que, si bien en el artículo 3 de la ley de coparticipación dice una serie de condiciones para su otorgamiento, a la vez que dice que deben atender situaciones de emergencia y deben informarse los criterios de distribución, todos sabemos que los aportes del Tesoro de la Nación, la mayoría de las veces son manejados discrecionalmente conforme criterios políticos para asistir a provincias por algún criterio de beneficios políticos y demás. Con lo cual, allí tenemos un principio o un problema del punto de vista del manejo de los fondos públicos respecto a cómo se destinan estos aportes o estas ayudas, también denominados constitucionalmente como subsidios a las provincias. Y a partir de allí, tomando, por supuesto, esta suerte de abuso o discrecionalidad en su distribución, tenemos que hacernos dos preguntas fundamentales. La primera, ¿la nación está obligada a ayudar a una provincia cuando la provincia tenga una urgencia económica financiera? La respuesta parecería ser que tiende a que sí, porque la cláusula de desarrollo humano, el 75, inciso 19, habla del desarrollo progresivo y equitativo de zonas desfavorables, con lo cual busca una equiparación, una distribución, una asistencia igualitaria, con lo cual si se busca el progreso de zonas desfavorecidas, debe entonces o puede entenderse en un criterio amplio de que la nación está obligada o tiene una suerte de valor moral de ayuda a las provincias. La segunda pregunta es el caso inverso. ¿Las provincias están obligadas a ayudar a la nación cuando la crisis económico-presupuestaria pase por la nación? Y esto es no, claramente no. Es decir, las provincias no están obligadas a ayudar a la nación, o lo que es lo mismo, la nación no puede retener fondos de las provincias. Básicamente porque estaría rompiendo el sistema del federalismo fiscal y estaría avasallando las autonomías provinciales sobre pretexto de una asistencia que no puede existir constitucionalmente. Aun cuando constitucionalmente parecería ser de que las provincias son sólidas financieramente por unas reglas constitucionales, la realidad demuestra de que quien es sólido financieramente en relación a las provincias es el gobierno nacional
porque poco le quedan a las provincias en forma recaudatoria y muchas veces existe una dependencia financiera de las provincias en relación al gobierno nacional, lo mismo que sucede de los municipios respecto a los presupuestos provinciales. Mientras mayor es el nivel de gobierno, mayor capacidad económica se tiene. También, en este punto, debe analizarse el artículo 4 de la Constitución Nacional, que es el artículo referido a la formación del Tesoro de la Nación, un artículo que ha quedado muy rezagado porque tiene una redacción muy vieja, responde a una reforma constitucional, si la memoria no me falla, de 1866, que después no fue modificado en el 94, justamente por la cláusula que no, decía que no se podía modificarse, con lo cual ha quedado un poco viejito y la única manera que tenga una entidad o un uso es haciendo una interpretación amplia del mismo. Con lo cual, debemos tomarlo como una nómina de posibilidades y alternativas recaudatorias, nómina que debe ser interpretada en forma amplia y no restrictiva, de lo contrario no tendría sentido. Entonces, dice el artículo 4 de la Constitución Nacional que el gobierno federal provee a los gastos de la nación con fondos del Tesoro Nacional formado, y ahí viene toda una serie de posibilidades recaudatorias. Derechos de importación y exportación, es decir, los denominados impuestos externos. Dice de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, en realidad, más que venta o locación de tierras, hay que hablar de otras figuras más, como de concesiones, y no solamente de tierras, sino de bienes muebles o bienes inmateriales. Dice de las rentas de correos. Cuando habla de rentas de correo debe ser interpretado como todos los ingresos vinculados a los servicios públicos, no solamente correos, sino servicios públicos. A mediados de la década del siglo XIX, telégrafo o correo era el principal servicio público. Hoy son otros: gas, electricidad, comunicaciones, transporte, etc. Con lo cual, tenemos que hablar de lo que cobra el Estado por las tarifas de los servicios públicos. También habla de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso Nacional. Cuando habla de contribuciones se refiere a tributos. Y empieza ya hablando aquí de los principios de los tributos, que deben ser equitativos y proporcionales, y que imponga el Congreso. Con lo cual, ahí ya empezamos a ver algo que vamos a desarrollar mañana, que tiene que ver con principios de la tributación. Cuando hablamos de tributos, están informados por principios: principio de legalidad, equidad, proporcionalidad, que ya el artículo 4 lo dice y que lo dicen otros dispositivos constitucionales más. Empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencia de la Nación. Hay que correlacionar empréstitos y operaciones de crédito que imponga el Congreso, es decir, esa parte del artículo 4, correlacionarlo con el inciso séptimo del artículo 75 cuando hablamos de arreglar la deuda. Vean ahí cómo se habla de empréstitos, operaciones de crédito en materia de urgencia de la nación o para empresas de utilidad nacional. Entonces, allí se advierte toda una posibilidad, un listado de alternativas de recaudación. La más importante son los tributos, pero también habla de lo recaudado en concepto de servicios públicos, o debemos interpretarlo como lo recaudado en concepto de servicios públicos, lo que se recauda con distintas operaciones o figuras jurídicas respecto a bienes del Estado, inmuebles, muebles, inmateriales,
todo lo vinculado a los impuestos externos, derechos de importación y exportación, es decir, los derechos o las tasas aduaneras también. Y en definitiva, toda una serie de entidades, figuras, instituciones o institutos jurídicos que tienen como finalidad última, como espíritu, que el Estado se haga de esos fondos para costear todas las actividades de naturaleza estatal. Y ven acá cómo este artículo cuarto se vincula necesariamente con lo que vamos a ver y lo que estamos viendo del artículo 75 de la Constitución Nacional. En materia de empréstitos, quiero decirles que el empréstito, el mutuo bancario o cualquier otra figura que tenga como fin un endeudamiento estatal está constitucionalizado en forma genérica a nivel nacional, pero a nivel provincial y municipal se encuentran establecidos en forma mucho más precisa las constituciones provinciales y las cartas orgánicas municipales establecen condiciones cualitativas, cuantitativas y formales y de procedimientos para la toma de la deuda del empréstito público. Desde el punto de vista cualitativo, te dicen para qué están destinados lo que ingrese por esos créditos. Se habla de deuda pública, se habla de obra pública, de inversiones o de reconversión de la deuda, es decir, destinos concretos. Eso desde el punto de vista cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo te dice hasta cuánto podés gastar. Y se habla de hasta un 20% del servicio de la deuda. Y en las cartas orgánicas municipales se dice que no se puede endeudarse más de un 10% de los servicios de la deuda, lo que significaría, en términos concretos, que debe aprobarse por mayoría agravada si supera ese porcentaje. También límites procedimentales. Es decir, cómo se sancionan esas normas y, por ejemplo, las cartas orgánicas municipales establecen que deben aprobarse los mecanismos de empréstito en doble lectura, es decir, 2 veces interviene el Consejo Liberante, y además con mayoría agravada cuando supere ese 10%. De tal manera que a nivel local hay una regulación constitucional de tercer orden en materia municipal para poner límites al destino, al monto y a la manera de aprobarse esos instrumentos, justamente porque es deuda, compromete gestiones y periodos futuros, ¿sí? A la vez que esas decisiones son tan trascendentales en el manejo del Estado que si se dan determinadas condiciones se necesita aumentar la legitimidad del proceso de toma de decisiones. Por eso se habla de mayorías agravadas, todos aspectos, insisto, que están a nivel local, pero que la Constitución Nacional allí ha fallado un poco porque no ha sido tan precisa en estos puntos. ¿Está claro esto? Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No en mi caso. Sí, yo tengo una, pero no sé si con los temas que más adelante vamos a ver se tocará este tema. Que estaba viendo los decretos de necesidad y urgencia y estaba relacionando con el artículo 4, que dice el artículo 4 se refiere al tema de las retenciones y no es político, es una consulta puramente técnica. Sí. Dice, solamente cuando las circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, bueno, etc. O sea que cuando no es tributario, se admiten los decretos de necesidad y urgencia. Pero tengo entendido que las retenciones fueron establecidas por decreto.
de necesidad y urgencia, con lo cual se No. da el artículo 4, ¿o no? Las retenciones, ya lo vamos a ver, pero te adelanto a la cuestión. Las retenciones son tributos, dentro de los tributos son impuestos externos y básicamente surgen como potestad exclusiva del Congreso de la Nación, 75, inciso primero, y que en realidad por el Código Aduanero la fijación de la alícuota, es decir, del quantum, del monto, es delegado a través del Código Aduanero, o sea, la Constitución lo delega, o sea, el Congreso a través de una ley lo delega a una autoridad inferior, que inclusive no es el Poder Ejecutivo, el presidente, sino que es el ministro. Y entonces se fijan por resoluciones ministeriales. Cuestión de que allí hay una pregunta respecto si respeta el principio de legalidad. Y la Corte inclusive lo ha avalado, diciendo, bueno, el Congreso se autolimitó y transfirió esta potestad a una autoridad inferior administrativa, con lo cual la fijación de las retenciones, entre comillas, alícuotas del impuesto externo, han sido autorizadas para que lo haga una autoridad inferior. De hecho, el problema del campo del 2008, la famosa 125 del Ministerio de Economía, de Lustó, bueno, fue una resolución con un aval político, pero fue una resolución y que en definitiva después todos los gobiernos lo hacen, pero que el problema fundamental no es la forma, digamos, sino que el cuestionamiento es la sustancia, es decir, el quantum de esas retenciones que impide el desarrollo de la actividad productiva y demás, y que por eso atrás de la forma en realidad hay un tema de fondo, que son las distribuciones, digamos, de las riquezas y qué le queda al productor rural si una vez que liquida sus divisas por la venta o comercialización de los granos. Bueno, esto es todo un tema que en definitiva no hay una jurisprudencia que impida por ahora hacerlo a través de las resoluciones, con lo cual, bueno, no es lo óptimo constitucionalmente, pero no existe una interpretación contraria todavía vinculante o que tenga una incidencia concreta para no hacerlo de esta manera. ¿Está claro, Jorge? Perfecto, profe, gracias, muy claro. Y entonces, a partir de la pregunta de Jorge, ya nos metemos en un tema central que es toda la problemática tributaria. Es decir, así como dijimos, bueno, el artículo 4 nos da todo un listado, pero habla de las contribuciones que equitativa y proporcionalmente imponga el Congreso. Ya empieza con un tema tributario. Como uno de esas posibilidades recaudatorias son los tributos. Y hago un paréntesis aquí porque cuando la Constitución habla de contribuciones, quiere decir tributos. Es decir, no hay que confundir cuando la Constitución habla de contribuciones como una de las subespecies de los tributos. Los tributos se dividen en tres categorías: impuestos, tasas y contribuciones. Y entonces, cuando la Constitución habla de contribuciones, no se refiere a una subespecie, sino se refiere al género tributos. Esto quiero aclararlo porque puede generar confusiones respecto a qué quiere decir la Constitución con contribuciones. Lo que quiere decir es que son tributos. Y entonces, cuando hablamos de toda la problemática tributaria, vamos a hacer referencia a dos aspectos. Por un lado, ¿cuál es todo el régimen jurídico que informa y regula la detracción, la captación, la extracción de recursos
del sector privado al sector público que implica un tributo. Es decir, un tributo implica una transferencia de traer parte de la riqueza de los particulares para dársela al Estado. Eso tiene toda una serie de condicionamientos a través de principios materiales y formales que informan y regulan todos estos aspectos. El primer tema entonces es un régimen de los tributos. El segundo aspecto es la cuestión del federalismo, es decir, cómo se distribuyen entre nación y provincia lo recaudado, o qué puede hacer la nación en materia tributaria y qué pueden hacer las provincias, con lo cual allí hay un deslinde competencial entre nación y provincias en materia tributaria. Lo primero que tenemos que analizar en materia de el ejercicio de la potestad tributaria es que la Constitución regula aspectos formales y materiales. Desde el punto de vista formal es el principio de legalidad, con lo cual la aprobación de un tributo, su modificación y la definición de los elementos esenciales de un tributo, capacidad contributiva, base imponible, alícuota, sujeto activo, pasivo, contribuyente y demás, tienen que estar en una ley. Sin perjuicio de que aunque el principio de legalidad dice que tienen que estar estos elementos en una ley, como hablábamos con Jorge en el ejemplo, claro, muchas veces estos elementos son delegados a autoridades administrativas y allí tenemos un conflicto entonces de interpretación. Pero no solamente el principio de legalidad, ley a través del Congreso, sino también aspectos sustanciales o materiales. Es decir, cómo se regula el contenido del tributo. Es decir, cuáles son los aspectos materiales sustanciales de fondo en materia de tributación. Y ahí es cuando debe analizarse el principio de la capacidad contributiva, el principio de igualdad, el principio de generalidad, el principio de no confiscatoriedad, el principio de libre circulación, el principio de control de jurisdiccionalidad. En definitiva, toda una serie de principios que hacen referencia no a la forma, sino al contenido de la norma de la tributación. La generalidad habla de debe regir para todos iguales. El principio de igualdad, no tributarse según criterios odiosos como la raza, el género, cuestiones de extranjería y demás. ¿Sí? No basado en aspectos discriminatorios. La proporcionalidad, es decir, que se busque tender a cobrar más a quien más tiene y cobrar menos al que menos tiene. Principio de no confiscatoriedad, en el sentido de no gravar de tal manera el patrimonio de que impida su crecimiento. O lo que ha dicho la doctrina, que la no confiscatoriedad significa que no puede el Estado sustraer una parte sustancial del patrimonio que impida generar nuevas posibilidades tributarias o de gravamen. El principio de revisión judicial, es decir, el control judicial suficiente de la tributación, es decir, la revisión por las autoridades judiciales. Pero uno de los principios fundamentales es el principio de la capacidad contributiva, que la capacidad contributiva sirve de base para todo lo que les dije recién. Es decir, la capacidad contributiva significa de qué manera o bajo qué forma defino la manifestación de esa decía que la manifestación
o que la capacidad contributiva es la manifestación de esa riqueza. Por lo tanto, debe tributarse según esa exteriorización de la aptitud económica. Esto informa todo el sistema tributario y es sostén para la proporcionalidad, para la igualdad y demás. Hablando entonces de estos principios, tenemos que empezar a clasificar los tributos porque esto nos va a servir para entender cómo la Constitución regula la problemática, sobre todo en materia de distribución de competencias entre nación y provincia. Clasificando los tributos nos sirve entender, son criterios que nos sirven de aplicación concreta para la cuestión del federalismo. Primero, los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones según de qué manera el Estado actúe en relación a ellos. Los impuestos sirven para financiar aspectos generales, ¿sí? Es decir, financiamiento fiscal general, sin un destino específico. Las tasas tienen como fin la contraprestación de un servicio público efectivo, directo e individualizable, con lo cual solventa un servicio público, aun cuando ese servicio público no satisfaga directamente a la persona porque no haga uso del mismo, pero sí justifica un financiamiento a un servicio público concreto. La contribución implica un beneficio, es decir, un beneficio directo, por ejemplo, un incremento de un patrimonio, una contribución por mejoras, porque se hizo una obra de asfalto y la terminan pagando los frentistas, implica un beneficio concreto, ¿sí? De tal manera que impuestos, tasas y contribuciones son las subespecies, una tríada que compone el género tributo. Esto es importante porque el concepto de tasa es esencial para entender las posibilidades recaudatorias, sobre todo de los municipios. El segundo criterio de diferenciación es cuando se diferencian los impuestos en directos o indirectos, según la manera de manifestarse la capacidad contributiva. En los impuestos directos, la capacidad contributiva se manifiesta en forma inmediata, es decir, como una fotografía del patrimonio. Por ejemplo, impuestos a las rentas, como por ejemplo impuestos inmobiliarios, donde ahí la exteriorización es directa e inmediata. En cambio, en los impuestos indirectos hay una manifestación o exteriorización indirecta que tiene que ver con un proceso con la renta en movimiento. Allí hay que ver la película y no la foto. Por lo tanto, por ejemplo, en los impuestos al consumo, si bien no hay riqueza, hay gasto. Y allí entonces se grava, por ejemplo, el impuesto al valor agregado. Finalmente, el tercer criterio, y cuando hablamos de impuestos directos o indirectos, esto es fundamental para saber qué cobra la provincia y qué cobra la nación, que ya lo vamos a ver en la segunda parte de la problemática. Finalmente, se distinguen impuestos externos o internos según si hay un movimiento, una transferencia, una venta al exterior de un determinado bien o valor o servicio, con lo cual se cobran allí regalías o derechos de importación y exportación porque se trascienden las fronteras de un Estado, con lo cual allí, por el 75, inciso primero de la Constitución Nacional, estamos hablando de los derechos de importación y exportación, que es competencia exclusiva del Congreso de la Nación, que esto ya lo vamos a ver, ¿sí?, en materia de federalismo fiscal.
También a la par de los tributos existe la figura del precio público. El precio público no es otra cosa que un precio regulado. Es decir, no es un precio libre de la oferta o del juego libre de la oferta y la demanda, como sería un precio desregulado cuando yo voy y me compro un reloj. El precio público, a diferencia del precio a secas, es que el precio público es un precio regulado por una actividad regulada. Es decir, aunque no es servicio público fuertemente regulado, hay una impronta estatal, como por ejemplo las concesiones viales cuando se paga un peaje. Es una tarifa por la contraprestación de una actividad, de un beneficio, y allí se paga algo, un precio regulado, precio público. Esto nos lleva a analizar la problemática de la constitucionalización de los peajes, y allí la jurisprudencia la ha avalado. Algunos decían que tiene que existir un camino alternativo. En definitiva, esto no hace falta mientras el precio sea justo, razonable, no sea discriminatorio, no impida el acceso a la circulación, si no sea excesivamente alto, porque lo contrario hay una violación a derecho constitucional de transitar libremente. Y por lo tanto, fíjense ustedes de que los precios públicos tienen que ver con tarifas, y lo que se paga, ¿sí?, como contraprestación de un servicio público. ¿Está claro hasta aquí? Sí, profe. Bueno, ¿qué les parece si Profe. dejamos? No, dije sí también, ya se me activó tarde el micrófono. Bueno. Profe, Aparte... ¿le puedo hacer una preguntita? Sí, ¿cómo no? Te escucho. Hace un rato habló de que la nación puede ayudar a las provincias cuando tienen problemas presupuestarios, Sí. en gastos básicos. Sí. La pregunta es, ¿hasta dónde está el límite? Porque yo me imagino algunos gastos que puede cubrir la nación son educación, salud, seguridad, pero otros gastos que son debatibles y son esenciales o no, como, no sé, planes sociales, entre otros. ¿Dónde está el límite? O sea, ¿puede cubrir planes y otras cosas? Bueno, la Constitución habla de cuando no puedan cubrir los gastos ordinarios. Hay que ver qué es gastos ordinarios. La ley de coparticipación habla de que deben definirse los criterios. El problema es que aquí rige la política, no es que la política fuese algo malo, sino que en estos temas no hay criterios, es decir, no está regulado. Nos basamos, o sea, en este tema nos basamos, digo, los argentinos nos basamos en la discrecionalidad política, que en muchos casos es arbitrariedad política. Y entonces sucede de que la nación pueda castigar a un gobernador enemigo, no dándole plata para lo mínimo indispensable, y pueda beneficiar a un gobernador amigo, dándole para una obra pública que no es necesaria. Entonces, hay un tema ahí respecto de premios y castigos. Hay un tema de, insisto, falta de regulación del manejo de estos aportes de Tesoro de la Nación, lo que transforma el elemento en una cuestión política y no técnica respecto a cómo manejar los recursos públicos. Yo esto insisto porque en algunos casos caemos en esta cuestión, lo que rompe el federalismo, porque en definitiva hace que se tienda a un sistema o de gobernadores e intendentes amigos, dependientes del poder, o
gobernadores y municipios pobres porque no reciben nada del gobierno de turno. Esto pasa en todos los partidos políticos, esto pasa en todos los órdenes, esto no es monopolio ni exclusividad de alguno, sino que es la manera de que lamentablemente la clase política se maneja respecto a los fondos públicos. Pero es un tema, digamos, a analizar y entender por qué pasa lo que pasa y justamente por qué esto se ve así. Inclusive hay una omisión del dictado de la ley de coparticipación hace 20, no sé cuántos años que ya se tendría que haber dictado y no se dicta. No se sanciona por ningún gobierno. ¿Por qué? Porque no quieren renunciar a los poderes que significa tener una ley de coparticipación vieja y que no regule nada, que no se responda a la realidad fiscal financiera argentina y por lo tanto da facultades casi sin límites, con lo cual allí insisto, hay un tema de federalismo que en algún momento tenemos que resolver. Profe, ¿puedo hacer una observación en base a la pregunta que hizo el compañero? Sí. O tal vez malinterpreté la pregunta. Pero él habla de planes sociales. Y yo tengo entendido que los planes sociales... Se cortó el micrófono. Sí, me figuraba como que se silenció el audio. No, decía que el compañero en su pregunta hablaba de los planes sociales. Y yo tengo entendido que la gestión de los planes sociales la hace el gobierno nacional. No es que deriva a las provincias, sino que parten del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Bueno, hay muchas, digamos, programas de planes sociales a nivel nacional y hay muchas provincias que tienen sus regímenes de planes sociales o Claro, de pero no ayudas es, sociales. pero acá no sería que el Estado Nacional, o por lo menos no desde lo que es la vía eh, que hemos hablado, deriva el plan a la provincia, sino que es la gestión del gobierno nacional, o sea, parte del presupuesto del gobierno nacional. Yo lo que interpreté la pregunta del compañero es que, ¿qué pasa cuando la nación no asiste en lo más elemental, en la asistencia social, por ejemplo? Yo lo interpreté de Bien. esa Agustín, manera. sácanos de la duda, porque yo interpreté como que hablabas de la derivación de recursos en planes sociales. Yo preguntaba de los límites en realidad porque pensé, bueno, está claro que la salud, la educación y la... Se cortó, Agustín. Sí, correcto. Bueno, independientemente de la postura, bueno, era como dos miradas, ¿no? O sea, ¿qué gestiona cada estado? El gobierno nacional gestiona a través del Ministerio de Pero Desarrollo. la pregunta apunta es, ¿qué pasa si una provincia no tiene recursos para las funciones esenciales? Educación, salud, asistencia. Y bueno, hay provincias que han tenido crisis, que han estado meses sin pagar sueldo por malas administraciones. Recuerdo uno de los últimos casos, Chubut, Exacto, con Santa Arcioni. Cruz. ¿Eh? Chubut con Arcioni, en el caso del sector Chubut con docente Arcioni, y de Chubut con salud Arcioni. Tuvo una crisis muy fuerte Santa Cruz en la época de Macri. también. Meses sin clases, años casi perdidos, sin pagar sueldo y demás. Los fondos no estuvieron. Pero la pregunta es, ¿pero la nación está obligada a pagar los costos de una mala administración provincial? Ese es un tema también. ¿Por qué entre todos los argentinos hay que pagar lo que hace mal un gobernador o una gobernadora? Bueno, estos son todos temas que en Es definitiva, subjetivo muy también, ¿no? Porque sujetos. también si uno se ampara en esta noción de soberanía nacional, uno dice es una provincia que pertenece al Estado nacional y bueno, eh, Por eso todo desemboca en las cuestiones políticas no justiciables y todo desemboca en el criterio
en la oportunidad, en la prudencia del gobernante, hasta dónde llega con la ayuda y hasta dónde no. Por eso, con los acuerdos políticos, con la oposición, con el oficialismo, con los gobernadores, y esto se soluciona dialogando. Es decir, no te mato, no te voy a dejar años sin recursos, sin un peso, para que se te caiga el Estado y se te prenda fuego, pero te voy a dar algunos recursos, pero también te voy a exigir de que cumplas algunas metas, porque tenés que sanear las cuentas públicas. Bueno, esto se da en el marco del Congreso, del diálogo, de la Cámara de Senadores, de los intereses de las provincias y demás, cuestión de que lamentablemente no pasa con la baja cultura política y cívica que tenemos en nuestro Claro, país. porque ese sería un poco el rol que tiene el senador. La representación de las Exacto, provincias, por supuesto, exacto. de los intereses provinciales, exactamente. Bueno, ¿les parece que dejemos acá? Así ya mañana podemos avanzar con dos temas importantes. Sí, profe, por mí está bien. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos, gracias, profe, Hasta por el luego. tiempo. Gracias a ustedes. Gracias, Nos chicos. vemos. Nos vemos.